Esta noche vamos a continuar con la clase y empezaremos en la página, el inciso 6, que dice cómo ministrar liberación. Es importante porque la liberación es el pan de los hijos de Dios. ¿Y sabe por qué es el pan de los hijos de Dios? Porque Él pagó el precio de derramamiento de su sangre en todas las partes del cuerpo, como hablábamos esta madrugada anterior, el viernes pasado de madrugada, hablábamos de algo que nunca se habla ni se predica, pero la liberación comenzó desde el 8º día de Jesús, cuando fue cortado el prepucio. Nosotros no tenemos que hacer ese antiguo ritual, pero sí tenemos que reconocer que la aplicación del conocimiento de lo que significa cortar el prepucio, que es el anillo redondo que se cortaba a través del pene del hombre, es a nivel espiritual, bajo el nuevo pacto que nosotros tenemos, ese anillo, porque estamos casados con Jesús. Amén. Es importante que entendamos esto. Yo no voy a dar la clase del poder de la sangre de eso, estamos orando de madrugada de eso, pero para que usted entienda que el poder más grande del creyente reside en la fe del derramamiento de la sangre de Cristo, que en todas sus partes fue magistral y es en favor de nosotros para hoy poder derrotar al enemigo en todas las partes que Él nos puede atacar. Así que es importante que entendamos que el pan de los hijos, que es la liberación, radica en el poder del derramamiento de la sangre de Cristo para nuestras vidas. Bueno, tienen todos el panfleto, ¿verdad? Sí. Dice, ¿cómo ministrar liberación? De aquí en adelante yo voy a coger esto con mucha calma porque quiero que usted entienda y haga las preguntas. Acuérdese que las dudas que usted tenga, el enemigo la usa como herramienta para derrotarlo en su vida. Así que no se vaya con duda. ¿Cómo ministrar liberación? La Biblia enseña que el propósito de Satanás es robarle la paz, el gozo y todo tipo de bendición en la vida del ser humano, así como traer muerte y destrucción a su cuerpo, alma y espíritu. Así que la Biblia nos deja saber que esa es la maldad que el enemigo continuamente quiere sobre la vida de los creyentes y del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a reclamar el poder y la autoridad que nos ha sido otorgado a través del sacrificio de Jesús. Y por lo tanto, Él quiere demostrar todo lo contrario. Por esto es importante entrar a las Escrituras y saber lo que significan las Escrituras, que es el tesoro más preciado que nosotros podemos tener. Dice, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y eso está en 1 de Juan, capítulo 3, 8. Y nos dice claramente que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Dice que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el origen de esta obra pecaminosa que está rondando en la tierra fue porque originalmente Adán y Eva le entregaron el poder y la autoridad y la tierra que pisaban a Satanás. Desde ese entonces hubo la maldición y el cambio genotípico a nivel espiritual, de tal manera que todos nacemos con el germen del pecado. Por eso es importante establecer la autoridad y el poder en nosotros para que podamos sacar el germen del pecado que impide que vivamos una vida de progreso, de gozo, de paz, de unificación, de liberación y de que todo bienestar que existe en la tierra lo podamos disfrutar. Por esto es importante reconocer que se pagó un precio para eso. Y una vez tenemos en fe y conocimiento de esta verdad, empezamos a recibir los beneficios del poder de la sangre de Cristo. ¿Se entiende eso? ¿O está? Hermano, usted tiene que entender esto. Alguien que me diga de ustedes dónde reside el poder del creyente. Con lo que acabo de decir, usted lo puede contestar. ¿De dónde viene el poder del creyente? ¿De dónde nace la autoridad del creyente? ¿Quién le otorga la autoridad al creyente? Es por el Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? Cristo, ¿qué hizo para que ese poder radicara en nosotros?
¿Qué tipo de sacrificio hizo? Derramó su sangre. O sea que el máximo poder de la autoridad está en la sangre de Cristo. Y esa sangre está a favor de nosotros y es aplicada en fe en nosotros para derrotar las tinieblas. Yo quiero que usted entienda esto, porque si usted no entiende esto, usted va a creer las mentiras del diablo y cuando le haga una apariencia de potestad satánica, usted va a coger miedo. No, el que tiene que coger miedo es él, es al revés. Es importante que entendamos esto. Dice, sigue el inciso que por detrás de eso, continúa diciendo. Satanás fue vencido cuando Jesús murió en la cruz. Eso está en Colosenses 2, 13 al 15. Vamos a leer Colosenses 2, 13 al 15, porque es importante que usted tome nota de la concientización de esto en su ser para que esa instalación del poder de la sangre tenga vigencia en su vida. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado. ¿Quiénes estaban muertos en pecados y delitos? Nosotros. Y en la incircuncisión de vuestra carne, porque nosotros no hemos sido circuncidados. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Dónde está la circuncisión de nosotros como creyentes en el nuevo pacto y mejor que tenemos en Cristo? En nuestro corazón. En nuestro corazón. No está en la carne, no está en los hechos de las obras, está en la carne. No, no está en la carne. ¿Dónde está? En nuestro corazón, a nivel espiritual. O sea, en otras palabras, usted está circuncidado espiritualmente por la santidad en la fe de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí que está la clave del éxito. Amén. Lo pueden ver, ¿verdad? Perdonándoos todos nuestros pecados. Sigue diciendo Hebreos 12, 14, ¿verdad? Seguir y la paz y la santidad. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 y 15. Seguir la paz, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero quiero ir para atrás, porque el versículo 14 y 15 de Colosenses 2 no se los di. Vamos, perdóname Gabriela, vamos a ir a Colosenses 2, 13, 14 y 15. Para que tenga el panorama completo. Quiero ir sin prisa. Ustedes me levantan la mano y yo bajo el acelerador. Dice, anulando el acta de los decretos. Ya el 13 lo habíamos leído. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que era contraria a nosotros? Que no merecíamos ser salvos. Por lo tanto, moríamos y Él vence el imperio de la muerte para que nosotros obtengamos la vida a través del perdón de nuestros pecados en Él. Cuando entendemos el perdón de nuestros pecados, el acta de decreto, que era la condenación de la vida eterna, desaparece. Porque entramos en una dimensión de salvación, porque en la cruz Él nos justificó. Y nos justificó para que pudiéramos entrar en la salvación, pero también se santificó, nos puso aparte, para luego ¿qué? Glorificarse. Romanos 8, 38, 39, lo dice claramente, el 40. Pero ¿qué es lo que quiero dejar establecido de entendimiento en esto? Que el acta de decreto que nos era contraria, que nos quitaba la autoridad, ya desapareció. Cuando ponemos la fe en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ven? Nos era contraria, Él la quitó en medio y la clavó en la cruz. O sea que su muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, quitó el decreto de muerte en nosotros. Y sigue el 15 diciendo de Colosenses 2. Y despojando a los principados, o sea, le quitó el poder a los principados y a todas las potestades
que son entidades espirituales de maldad, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí es donde radica el poder de nosotros. Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo derrotó? Porque resucitó. Y esto es importante que lo entendamos porque es la base por lo que usted le va a decir a Satanás. ¿Sabes que estás atado, reprendido, anulado y deshecho y te vas fuera en el nombre de Jesús? Y con esa plena tranquilidad, usted no tiene que gritarle a los demonios. Usted lo desata y la palabra que es viva y cortante, eficaz más que una espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu, hace que el alma que está atada con el espíritu demoníaco se corte por el poder de la palabra de Dios, que es la espada. ¿Lo ven? Es importante entender este principio para aprender a administrar liberación primero a nosotros mismos, ¿verdad? Tercer renglón dice, Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Dice Efesios 1, 9 al 22. Ese nombre, sobre todo nombre, es la importancia cuando usted le dice en el nombre de Jesús. Usted no le va a decir en el nombre de Dios, usted le va a decir en el nombre de Jesús. Por eso dio un nombre que es sobre todo nombre. Donde todas rodillas se doblarán, los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver Efesios 1, 19 al 22. Dice, el cual la superinminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjese que este versículo habla el superinminente grandeza de su poder. O sea, nos está diciendo que hay una supremacía de poder y autoridad por encima de todo lo que existe en el mundo entero. Y es para ayudarnos a nosotros, los que hemos creído en Él, según la operación del poder de su fuerza. O sea, que no es en la fuerza tuya, no es en la autoridad tuya, sino es en su fuerza y su poder, que las cosas van a ocurrir en favor de nosotros cuando usted comanda la palabra en el nombre de Jesús. Y sigue el versículo 20 diciendo, la cual operó en Cristo. Fíjese, esa fuerza que es el Espíritu Santo operó en Cristo, resucitándole ¿qué? De los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. O sea, que lo resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y sabemos que intercede en favor de nosotros. Por lo tanto, este mecanismo lo tenemos que tener presente y nunca se crea porque los demonios vayan fuera de la persona que usted le ordene y ocurra liberaciones, las sanidades y los milagros, señales, prodigios y portentos. Nunca se olvide que es porque Él pagó un precio para esa liberación y Él lo hace en virtud y honor y honra de su Padre que lo mandó a morir en la cruz del Calvario para que hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Vamos al 21. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo lo que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero. O sea que la autoridad de Él es continua, constante y verdadera y para siempre. No hay forma, bajo ningún concepto, que esa autoridad pueda decaer, o caer, o fallar, o dejar de existir. No, no existe. ¿Lo ven? ¿Estamos claros ahí, gente? O sea que esa autoridad que Él ha puesto en usted y en mí es hasta la eternidad. Pero va a depender de nosotros si la adquirimos o no la adquirimos. Porque eso no, ya me convertí y todo está hecho. No, tienes que mantenerte en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es importante, ¿sabes? Vamos al 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas cosas. ¿A quién? ¿Y quién es en la iglesia? Nosotros. O sea, Él te entregó eso. Somos iglesia, lo entregó.
y sometió todas esas potestades que las clavó en la cruz del Calvario a los pies de nosotros. Usted sabe lo que usted está recibiendo por la palabra de Dios. Que la obra que opera de maldad contra usted está asumiendo el poder porque usted como creyente le ha cedido la autoridad. Porque no tiene ninguna. Eso es lo que estamos hablando. Yo quiero que el pueblo tiene que despertar y darse cuenta. Cuando usted se despierta a esta realidad, usted no se va a dejar coger de las tretas de Satanás en su vida, ni a su familia, porque usted tiene la autoridad. Si usted ve algo grande y poderoso en su vida, qué sé yo, 50, 100 millones grande y poderoso en su vida, y él lo pone a sus pies, un ejemplo, porque él es más grande que todo eso, y lo pone a sus pies, ¿usted va a dejar que esos millones se los roben debajo de la planta de sus pies? Eso es dinero, que eso es algo perecedero. Pero cuando Él te entra en la profundidad de decir, bajo tus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y te dijo todo lo que he puesto debajo de tus pies, que son las cosas presentes, futuras y el porvenir, para que tú adquieras ese poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué carecemos? Yo hablaba esta madrugada con la pastora y le decía, el pueblo de Dios cada día tiene que estar mejor en todas las posiciones, no solamente espiritualmente, sino económicamente, y no solamente económicamente, sino intelectualmente, ser inteligente espiritual. Y yo le preguntaba, pero dime, ¿qué tengo que hacer? Se lo dije al Señor, ¿qué tengo que hacer para que despierten la inteligencia espiritual? Asuma la autoridad y el poder. ¿Qué tengo que hacer? Y yo quiero que usted se pregunte eso. ¿Qué tengo que hacer para adquirir la inteligencia espiritual y vencer toda obra de maldad y a caminar en la proyección de la dimensión de autoridad y de progreso continuo en todos los aspectos, hermano? Porque esto no es una sola cosa, es en todos los aspectos. ¿Qué hay que hacer para que la iglesia despierte? Porque si Dios te lo entregó ya, Él no va a venir y decirte, mira, mijito, hazte esto para que... No. Él te da guianza, tú tienes que buscar la comunión con Él y obedecerle, y serás prosperado en todos tus caminos, así como ha prosperado tu alma, lo dice la palabra. Y esto es importante que lo entendamos, hermano, porque no tenemos razón de no tener la autoridad que Él nos delegó a nosotros en todos los aspectos. Mire, Filipenses 2, 9 al 11, es un versículo que tenemos que atesorar y llamar la atención a nuestra vida. Filipenses 2, de 9 al 11. Mire, dice esa misma, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate que lo exaltó hasta lo sumo. O sea, Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo. Él peleó la buena batalla y te entregó a ti la autoridad para que tú venzas. Mira, sigue diciendo, mira el 10 lo que está diciendo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, te dio autoridad en todos los niveles. Te dio autoridad de adquirir todos los beneficios. Te dio autoridad para que de ningún bien carezca. Te dio autoridad para tener todo lo que necesite y en demasía de abundancia. Iglesia, tiene que darse cuenta de lo que Dios te está dando. En lugar de estar mirando esas cosas, la iglesia lo que anda es quejándose. Entonces, cuando se están quejando, la inteligencia espiritual, ¿dónde está? ¿Te has llenado de basura la mente? ¿Te has llenado de miedo? ¿Te has llenado de ira, de envidia, de cólera, de angustia, de aflicciones? Sí, pues sabes, limpia la mente porque eso no te va a ayudar a progresar. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. Es necesario. No te puedes dejar robar lo que Dios te ha dado. Mira el 11 lo que sigue diciendo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy en el hospital yo le dije, todo el mundo tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y aquel demonio se retorcía en la cama. Y yo me reía.
Y la enfermera, que parece que tiene conocimiento cristiano, me dice, wow, llegó alguien que se atreve a hablar como tú te tienes que atrever a hablar a los pacientes. Y me fui. Porque si tú eres iglesia y tú tienes el poder, ¿para qué lo quieres? ¿Para cuando te congregues y después se acabó el evento? No, no. La iglesia no se desarrolla con miedo. La iglesia se desarrolla con inteligencia espiritual, pureza, integridad y valentía. Como dice Apocalipsis 12:11. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y el testimonio. Y no escatimaron su vida. Eso indica no tenerle miedo a nada. Enfrentarte con autoridad y poder para que tú vivas en la victoria que Dios te quiere dar. Es importante, hermano, la iglesia tiene que despertar. Primera de Pedro 3:22, no te lo di. Primera de Pedro 3:22, pero ponlo aquí porque usted tiene que cimentarse en este fundamento. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es? Cristo. O sea, que cuando tú estabas perdido en delitos, pecados y transgresiones, Él le plació entregarte el cetro de victoria y de autoridad para que no solamente vivieras la vida abundante de paz, de gozo, unificación y prosperidad en la tierra, sino que tuvieras la vigencia del poder de la resurrección en tu vida. ¿Sabe lo que es eso? Y cuando usted se da cuenta de esto, ninguno de nosotros merecíamos eso, mas sin embargo a Él le plació llamarte por tu nombre y traerte al Evangelio, porque tú no te llamaste, Él te llamó. Hay de aquellos que se llaman como pastores y Dios no los llamó. Yo no quiero hablar de nadie, pero mucho cuidado con eso, porque están los falsos profetas y falsos pastores choretos en este país. Y están también por ahí para abajo, para América del Sur, un montón. Cuidado con eso. Así que, iglesia, usted tiene esa autoridad y poder para vencer todo obstáculo. Vamos al próximo principio, porque este es para administrar liberación posterior a ese. Dice aquí, Jesús ha delegado en cada uno de aquellos que han redimido por su sangre, que somos nosotros, su poder y su autoridad para que las usen en el nombre de Jesús a favor de aquellos que sufren por opresión de Satanás. Mateo 18:18 dice, todo lo que atares, vamos a ponerlo aquí. Mateo 18:18. Eso tiene que saber de memoria, como dice la profesora. Apréndaselo de memoria. Ella tiene razón cada vez que dice eso. Mientras más, eso mismo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa oración es clave. Porque con la boca que usted tiene, desata bendición y si la usa mal, desata maldición. Mi sugerencia es que siempre la use para bendición. Aún los enemigos que le desean su muerte, desate bendición. Y usted verá cómo Dios toma cartas en el asunto y derrota las tinieblas. Esto es importante que lo entendamos. Así que ese Mateo 18:18 usted se lo debe saber de memoria y ser una vivencia práctica. Fíjate en Lucas 10:19. Fíjate que él te dice, os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes y cosas mortíferas tomaron, nada los dañará. Nada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fíjate que este versículo está hablando exactamente de que nosotros tenemos que tener, y vaya a profundizar en él. No voy a hablar de los griegos y los original, pero quiero decirle que había escorpiones y serpientes y escorpiones, y usted lo va a ver en gente que le habla mal de fulano, sultano, mecano y perencejo. Ese tipo de persona y de conversación usted tiene que salirse del sitio donde está ocurriendo. Porque eso es lo que lo va a dañar y le va a quitar la autoridad y poder. Y viene, aunque sea creyente, hablando así, es usado por Satanás. Aunque sea creyente,
es usado por Satanás. Usted no puede caer en eso. ¿Sabes por qué? Porque lo mismo que usted profirió con su boca, lo va a vivir y sin duda eso ha cosechado. Así que tiene que tener cuidado en lo que habla. Mucho cuidado, y la iglesia tiene que aprender a hablar. Pero si usted tiene la mente de Cristo y usted verdaderamente filtra con la inteligencia espiritual, y vamos esta madrugada a orar por eso, usted no va a caer en ese malvado. Porque esa es maldición para su vida. Y mira lo que pasa cuando usted hace esas cosas. Usted va a ser un judío errante. En el original dice judío errante porque se pasa cambiando de iglesia en iglesia y nunca se estabiliza con nadie. ¿Por qué? Por eso que está diciendo ahí. Y muchos se apartan de la verdad y se quedan sin hacer nada después de estar convertidos. Le estoy dando un extracto de los estudios originales del griego y el hebreo que hablan de esta palabra. Pero se lo tengo que decir para que usted prácticamente todo el tiempo esté pendiente a que no caiga en esto. ¿Por qué? Porque las iglesias se pasan hablando los unos del otro, murmurando, criticando, mirando a aquel que si no me saludó, que aquella no vino vestida, que aquel peinado estaba alborotado, que aquella mujer me gritaba, que aquella me miró mal. Todas esas son idioteces que el enemigo siembra en la mente y cuando no hay la inteligencia espiritual, repite el argumento sin saber lo que está diciendo. Y eso Dios lo abomina. Dios no le gusta eso, no lo tolera, lo abomina, lo vomita. ¿Cómo se lo hago explicar? ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque no hay inteligencia espiritual. En otras palabras, no has sabido que Dios pagó un precio para su conversión y no se han convertido. ¿Se entiende eso? Nuestra iglesia eso no va a ocurrir porque nosotros estamos dándole la guianza correcta para que todo el mundo camine por la vía correcta. Y si alguien se desvía, usted ore por esa persona y dígale, no. Yo no puedo admitir ese tipo de... No, porque quiero justificarte con lo que vi. No. Si tú tienes ese problema, vete y háblalo allí con el pastor, vete y háblalo con fulana, con el que sea que tiene el problema. Pero no te pongas a hablar de eso aquí, porque eso es maldición para tu vida. Y usted le presta oído a eso, usted va a caer en la misma maldición. ¿Ok? Esos son los serpientes y los escorpiones. Entonces lo sinteticé ahí rápidamente. Y sigue diciendo, Jesús ha declarado, ha delegado a cada uno de aquellos que han sido redimidos por su sangre su poder y autoridad para que usen su nombre a favor de aquellos que sufren opresión de Satanás. Y qué interesante que Apocalipsis 12:11 te dice que Él le entrega el premio haciendo admisión de que ellos han vencido por el poder de la sangre de Cristo. Mira lo que dice aquí. Y ellos han vencido por el medio de la sangre del Cordero y la palabra de ¿qué? Del testimonio. O sea, el testimonio es el tuyo, lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que haces. Ese es el testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, que lo que pasó hoy con el paciente y la enfermera, que no se le atrevía a decirle, ¿verdad?, la verdad a esa satanista que sabía que era una satanista. Y ellos se creen que uno le tiene miedo. ¿Quién le va a tener miedo? El miedo que tenga el diablo, hermano. Tú estás en un sitio donde es público y aunque sea privado, yo tengo el espacio que me corresponde a mí. Y yo lo reclamo y lo ejecuto. Y el que no le gusta que se vaya, pero cumplo con lo que Dios me mandó a hacer. Porque también son almas dignas de salvación. Amén. Es importante que usted mantenga esa posición firme. Ok, vamos a ver el inciso A. Sugerencia para el que ministra liberación. Dice, no presiona a la persona respecto a su necesidad de liberación. Lo primero que usted tiene que ver si la persona anhela recibir la liberación es que la persona quiera ser libre. Usted no lo obliga. Usted puede ver una presión demoníaca y saber que toda esa enfermedad que tiene es demoníaca y que todo lo que está pasando en su mente es demoníaco y que los hechos
pero si la persona no quiere admitir a Jesucristo como fiel y único exclusivo Salvador, usted no puede orar por liberación porque usted va a perder el tiempo. Y esto lo vemos a cada rato. Yo me acuerdo cuando íbamos a Río Piedra, había un borrachito allí que siempre estaba y me dice, no, yo quiero que el pastor ore por mí. Y yo le digo, espérate. Yo voy a orar por usted, pero lo primero que usted tiene que es confesar es confesar a Jesucristo. No, ore por mí. Y yo le dije, mira, esto es aprendizaje para todos ustedes. El diablo se está burlando, porque van a orar y no va a pasar nada. Pero si él verdaderamente, y se lo dije delante de él, si él verdaderamente quiere ser libre, tiene que empezar por el principio que es respeto a quien lo puede libertar, que es Jesús. Si no hay eso, no hay nada. Usted está muerto en pecado y delito. Pues entonces usted no va a orar por mí. Pero no voy a orar por ti. Y eso, que es pastor, le faltaba eso. Yo estaba loco porque lo dijera. Has engañado mucho, ¿verdad, Satanás? Y se echó a reír en la misma cara. Eso pasó en Río Piedra, en la Plaza de Delicias, frente a la Iglesia Católica. Le pongo ese ejemplo para que usted vea por qué está escrito aquí, lo dice. No presiona a la persona a su necesidad de liberación. Si la persona no lo reconoce, no haga nada, porque es perder el tiempo. Su pastora le diría, no le eche a perder los cerdos. La palabra lo dice, ¿verdad? Número 2. No permita que la liberación sea para la persona un escape fácil a otros problemas. O sea, hay gente que quiere recibir la liberación como un escape fácil, pero no quieren hacer nada por resolver el problema. Voy a dar un ejemplo. Ha habido mucha gente que lee las escrituras y no la pueden entender. Eso pasa porque hay un demonio de confusión que no le permite que ellos puedan entender la escritura. Una vez oramos por esa liberación, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Ponerse a leer las escrituras. Ponerse a leer las escrituras, que es el alimento espiritual para recibir y mantener la liberación. Y si la persona no está dispuesta, es que yo no tengo costumbre de leer. Y yo le digo, pues ¿sabes qué? No tienes costumbre de ser bendecida. ¿Tú quieres ser bendecida? Pues las escrituras te van a bendecir. Oye lo que está diciendo el pastor, le dice a la hija. Sí, mami, yo la escuché. Sí, porque ahí está la verdad y la vida. Y tu vida bendecida se desprende de entender y vivir las escrituras. No sé qué pasó con esa paciente. Pero fíjese cómo el enemigo toma lugar en la mente para que no puedan leer las escrituras. Y si no leen las escrituras, ¿cómo se las van a aprender? ¿Se da cuenta? O sea que tenemos que darnos cuenta por quién estamos orando y verdaderamente si vale la pena o no orar por liberación. Número 3, inciso 3 dice, no ejerce autoridad humana, sino la autoridad de Jesús. O sea, no vaya en el conocimiento del intelecto a forzar la liberación. No. Porque te va a decir, pero es que será idiota, innoto, bruto, necio, que no se da cuenta que esto es espiritual. No, usted se lo puede decir, pero usted no puede forzarlo. Porque si no hay el conocimiento, y eso viene por humildad y obediencia, no va a entrar en razón. Y va a ser lo mismo, una y otra vez vuelve a caer lo mismo, una y otra vez, porque la persona tiene que admitir que no tiene el conocimiento y necesita ser lleno de conocimiento. Y en este sentido siempre hay un espíritu que se llama orgullo y soberbia unido a la altivez de espíritu. Y es a nivel intelectual. Son 3 potestades y los 3 son principados. ¿Lo ven? Por eso usted ve que cuando ora por liberación y a pocos días vuelve lo mismo, y a pocos días vuelve lo mismo, y ven acá, siéntate. ¿Qué es lo que pasa contigo? Sí, porque tenemos que enseñar a la gente, mira, no seas tan controversial. ¿De qué te vale caminar 2 pasos para adelante y echar uno para atrás y después al poco tiempo echar los 2 para atrás? ¿No me funciona? Y se trata de tu bendición. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que ponernos claros en la posición correcta para poder ser eficaces en lo que hacemos. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Vamos al versículo 4, inciso 4, dice,
No grite ni apriete, no apriete suficientemente en la cabeza o el pecho de la persona. Sí, acuérdese que la guerra espiritual no es física. La única manera que yo puedo detener una cabeza para que pueda escuchar es que si agita muy fuerte de lado a lado y lo hace el enemigo, le hago así, le aguanto la cabeza, escúchame, mírame y después la suelto. No la dejo aguantada aquí. ¿Para qué? Para que a través de los ojos, que son las ventanas del alma, haya una comunión espiritual. Y como usted está lleno del Espíritu, lo mira directamente a la persona y ahí entra en la comunión de la realización de la verdad de Cristo. Y es como único yo, y eso lo veo mucho en los tecatos, en los que rompen vicios, y lo veo mucho en el homosexualismo. Ese espíritu lo sacude de lado a lado porque es negándose a recibir la autoridad de Cristo. Y eso usted sencillamente no es fuerte, sencillamente la aguanta, se lo dice y ahí lo hace. No es que usted va a hacer fuerza, no. Te la aguanta y tan pronto tiene contacto con los ojos y lo mira usted, el demonio empieza a retroceder. ¿Lo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Está muy calladito, yo voy muy rápido. ¿Estamos bien? 5. Dice, no tenga secciones de oración muy largas, ya que usted o la persona ministrada pueden quedar exhaustos. Usted lo ve aquí. Yo le pregunto, cuando el espíritu de soberbia y de orgullo está funcionando, y la persona dice, Dios sabe, pues yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que divulgarlo para que te escuche el enemigo, porque Dios lo sabe y el enemigo también. El que no sabe eres tú, que tienes que decirlo. Entonces, cuando Dios lo manda y lo fuerza que diga, entonces la persona usted ve que se retira, pero lo dice, porque interesa ser libre. Entonces esa persona hay que ayudarla a recibir la liberación. Entonces usted se da cuenta que yo le digo, pastora, venga aquí a agarrar las manos, o a Anisa, o al que esté ayudando a mí, y le agarramos las manos si es una fémina. ¿Para qué? Para que se esfuerce para recibir esa liberación. Pregunta. Micrófono, ¿me enseñaron un micrófono? Frank, por favor, ayúdame con Sheila. Doctora Sheila Párez. Ella no quiere que se lo diga. Pero es así, no importa, diga, doctora. Fran, ¿dijiste el micrófono apagado? ¿Qué pasó? Ah, ok. Sí. Okay, ahora sí. No, estaba pensando, aunque no estemos no sé si la palabra es, en un proceso de liberación, el buscar el contacto visual con una persona que sabemos que está oprimida de alguna manera, ¿tiene algún efecto? Sí, muchísimo. Cuando usted tiene contacto visual con la persona y usted lo mira recto, de frente, los ojos son las ventanas del alma. Y cuando usted impone los ojos, ellos ven, los demonios ven una aureola de sangre. Y es la sangre de Cristo. Por eso cuando usted la ejecuta y lo mira de frente, el demonio se retuerce. Hay un testimonio que quisiera contarse, porque como está la persona aquí, pues no se lo voy a contar por respeto a la persona. Pero era una potestad satánica de 3 entidades espirituales. Y yo llevaba un ratito orando por liberación. Y llegó el momento donde le dije, ¿sabes qué? Tú tienes mucha fuerza, sí. Pues levántate con toda tu fuerza y agarra mis manos. Pero con toda tu fuerza trata de masacrarme contra esa pared que está ahí. Vamos. El enemigo cayó en la trampa. ¿Qué pasó cuando él me tocó con toda la fuerza? Y estamos hablando de un tipo de 6 pies, como 6 pies, 3 o 4 pulgadas. Yo lo dejé que hiciera toda la fuerza. Y cuando lo dejé con toda la fuerza, dije, ahora apretaste, ese es todo lo que tiene. Mírame a mí ahora. Y dice así, lo levanté en el aire. ¿Usted cree que fui yo? Fue él. Fue él. Fue él. Fue él. ¿Qué pasó ahí, ese choque? Cuando vino el impacto de Satanás con los 3 secuaces que operaban en él y quisieron demostrar el poder, se encontraron con la sangre de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hizo así.
y cayó al piso y se fue para atrás. Lo tuve que aguantar para que no se diera en la cabeza. Si se da en la cabeza en el piso en liberación tampoco pasa nada. Simplemente fue por respeto y, ¿verdad?, y consideración. ¿Usted entendió eso? ¿Por qué lo tuve que hacer? Porque llevaba casi 1 hora orando por liberación y no conseguía nada. Y el enemigo siempre me contestaba con el intelecto, el intelecto, el intelecto. Hasta que entonces la agresividad fue el punto donde dice, yo voy a demostrar mi poder. Cuando quiso demostrar su poder, se encontró la sangre de Cristo y fue libertado. ¿Ven ese punto claro? Es importante que usted entienda esto, hermano, porque ese poder está en usted, pero usted no lo va a saber hasta que lo practique. Amén. No tenga miedo, no tenga miedo. Número 7, ¿verdad? 6. Controle las reacciones emotivas exageradas de parte de la persona que se está ministrando. Sin embargo, esto debe hacerse con mucho discernimiento, ya que en algunos casos el desbordamiento de las emociones es parte de la liberación. O sea, usted tiene que preguntarle al Señor hasta dónde usted le va a permitir los movimientos. Y eso está la persona recibiendo liberación y usted está ahí presente. Le voy a dar un ejemplo, tampoco hoy está aquí. Aquí había un paciente que vino de otra iglesia y llevaba muchos años con un problema de parálisis. Y le cogía las piernas y todo el cuerpo. Y él había visto a los médicos y tenía sus diagnósticos médicos, pero ya el Señor le había dicho que era espiritual. Y ese día, cuando hice el llamado a sanidad, pasó. Y yo dije dentro de mí, ahora es Satanás que te vamos a sacar fuera de este hombre. Porque hasta que él no hiciera admisión de que era una potestad satánica, él no podía ser libre. Porque el médico dijo, porque a mí me diagnosticaron, porque el MRI, porque el CT, y bueno, no hay forma. Si tú crees la mentira, pues vivirás con la mentira toda la vida, como la mujer encorvada de la descendencia de Abraham. Y cuando él pasó, fue aquí, en esta misma área. Yo le agarré la mano y le dije, hasta aquí llegaste, Satanás. Yo le dije, se acabó tu enfermedad. Y recibió la liberación. Tardamos unos cuantos minutos porque él tenía que realizar el conocimiento de la atadura que había imperado en su ser. Y cuando él la reconoció, tú lo reconociste, decláraselo. Y ahí fue que quedó libre. Un hombre paciente que tenía casi 80 años. Y tenía esa enfermedad de 30 y pico años. ¿Se da cuenta cómo es esto? ¿Lo van viendo? Esto ocurre frente a usted. Usted tiene que vigilar y ver qué es lo que está haciendo el Señor. Porque la mayoría parte de los testimonios ni siquiera se lo dan los jueves porque no viene mucha gente. Apenas vienen 20 personas, como mucho, ¿verdad? 7 dice, no establezca conversaciones con los espíritus inmundos. Le escribí esto porque el Señor me corrigió en una ocasión y me dijo, no le prestes atención ni conversación. Porque yo quería saber, a veces, no siempre, cuál es el demonio que está operando en la persona, porque tengo mis dudas y para conocimiento le preguntaba al demonio. Y él me dijo, no converses con ellos. Y esto es importante y déjeme decirle algo, ellos saben la palabra. Te recitan la palabra, porque lo han hecho conmigo en las liberaciones. Y pelean por la palabra. Y tú dices, wow, suena lógico. Y pero yo le digo, pero la palabra dice esto. Y cuando lo llevo a Colosenses, cuando lo llevo a Efesios, ellos enmudecen, no contestan. No dicen que tienes razón, no dicen que es verdad, enmudecen. Ya tú sabes que los tienes agarrados. Pero el Señor quiere que no conversen con ellos, sino que verdaderamente le des la orden, punto, y se acabó. Que no conversen, porque el demonio habla a través de la persona y tú crees que tiene lógica, no, ese es Satanás hablando, no converse. Sencillamente tú das la orden y se acabó. Y él tiene que responder a esa orden. Dudas, preguntas, ¿estamos claros? Nisa, el micrófono. Yo estoy 100% de acuerdo con esa premisa.
Lo que pasa es que en un momento dado, una persona, no un endemoniado, una persona le gusta hablar con los espíritus que están dentro de la gente, citó a Jesús cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión me llamo. ¿Cómo entonces aplicamos ese texto? Ok. Acuérdense que Jesús en la Biblia nos da esto para enseñanza. Y esa enseñanza es para que nosotros la apliquemos. Pero no necesariamente usted tiene que hacerlo tácitamente como está en ese único renglón que se menciona. Es el único que hay. Que usted lo haga de costumbre. Usted puede hacerlo un momento dado para aprendizaje, pero no ponerse a conversar. De hecho, él no conversó. Y lo que yo le hago énfasis es no conversar, porque yo cometí el error de tratar de hacer eso y respondió a la palabra, pero él me llamó la atención para que no cometiera ese error. Y le dije que había cometido el error porque había tratado de conversar y él me dio versículos bíblicos, por lo cual él tenía derecho a estar ahí. Entonces, cuando yo hablé de la redención de la sangre de Cristo, cuando hablé de Colosenses 2:14, 2:13 y 14, entonces él enmudecía, pero me argumentaba otra cosa. O sea, que él no va a reconocer que él está mal, él no va a reconocer que él está haciendo daño a la persona, él no va a reconocer que él está derrotado, pero ellos lo saben. Pero no lo va a reconocer nunca y no espere eso. Por lo tanto, el Señor me dijo, no converses con ellos, la orden se acabó. ¿Contestado a la pregunta? Sí, no, está bien, es válido. En ese momento la persona no solamente, yo me enojé, como hago yo, no sigas hablando, lo que hay es que sacarlo, porque empezó a decir, ¿desde cuándo estás ahí? ¿Y cómo estás ahí? No, y aquí, mire, ¿pero y qué te interesa aquí había eso? una persona que Dios lo usaba en liberación por los micrófonos, y yo le dije a él, no voy a decir el nombre porque él no está aquí, y no sé si está apartado, pero sufrió muchas caídas. Y yo le digo, una de las cosas que más te perjudica a ti es entrevistar a los demonios. Y él los entrevistaba y le ponía el micrófono para que el diablo hablara. ¿Tú sabes lo que está haciendo con eso? Está permitiendo que la mentira de ese demonio se riegue al oído de aquellas personas que buscan la santidad. O sea, está contaminando el ambiente y a él mismo. Porque, mire, cuando tú escuchas palabras incorrectas, y tú haces asentamiento de aquello y dices, no, está bien, pero yo me mantengo y esto no es parte de mi vida. Pero estás aceptando la palabra incorrecta, automáticamente, oiga esto bien, esto va al inconsciente tuyo y se queda grabado dentro de tu cerebro. Y en un momento dado, sin tú saber la razón, la palabra aflora. Y dice, ay, yo no sé ni por qué dije eso. ¿Ha oído eso? Y eso ocurre cuando a la persona permiten conversaciones incorrecta a sus oídos. Más adelante va a ver que tenemos que cuidar nuestros oídos, nuestra mente. Y esta madrugada vamos a estar orando por eso también. Porque esto es importante. Hay cosas que usted las ve, pasan directamente del consciente al inconsciente, se queda en la memoria guardada y usted no lo registra, pero está ahí metido. Y esa parte inconsciente que el enemigo sembró, él trata de reclamarlo como dueño y va a buscar una experiencia para que usted se acomode esa palabra, la divulgue, haga parte de su vida y usted quede atado en las tinieblas de por vida. ¿Cómo es posible que haya gente en la iglesia atados de por vida? Sí, por esto que estoy explicando. Reunirse a hablar del otro, molestarse con el otro y hablar del otro y hablar de aquello y hablar del otro y la envidia, toda esa basura. Usted no puede ponerse a eso ni exponerse a eso, porque lo que hace es caminar para atrás en vez de adelante. Y el enemigo toma ventaja. ¿Lo ven? Esto es importante, hermano, esto no es broma. Y no es por decir, no es teoría, es práctica. Usted lo va a ver más adelante. ¿Por dónde vamos? Ve, preparación de la persona que va a ser liberada. La persona que va a ser ministrada con liberación deberá, y a esto es importante, estas 7 cosas. Desear ser libre, usted lo sabe ya.
Reconocer que hay actividad demoníaca en su vida. O sea, tiene que haber una concientización de que los resultados nefastos y destructivos que usted está viviendo son resultados de obra pecaminosa. Si no toma conciencia de esa realidad, nunca va a aceptar recibir la liberación correctamente. Número 3. Hacer un análisis detallado de las áreas específicas por las cuales se va a orar por liberación. Esto deberá hacerse bajo la dirección del consejero o el ministro que lo vaya a ministrar. Es decir, usted debe, como pastor, si va a orar por liberación en privado, debe reunirse con la persona para que haya un reconocimiento de los eventos pasados de su vida, donde haya implicaciones demoníacas, ya sea porque las permitió, ya sea porque buscó ayuda, ya sea porque alguien le puso las manos. Y esto lo he visto mucho en muchas iglesias, que le imponen las manos y vienen endemoniadas a la gente. Por eso cuando los míos van a otra iglesia, tú vas allí, pero que no te pongan las manos nadie. Nadie. Y tampoco oren por ti. Porque yo estoy viendo que hay una contaminación sobrenatural en los altares, en la gente que dice administrar la palabra, y esto es demasiado frecuente. Tanto es así que si van a adorar, por ejemplo, a algún sitio o van a administrar, usted, si no lo dejan orar, no ore. Pero si lo dejan orar, ore, pero no deje que oren por usted. Te dice, ay, qué pastor más orgulloso. No quieren que oren por sus hijos. No, no es eso. Es que ya yo estoy viendo que cada vez está más contaminada la iglesia. Y ya yo no me puedo dejar llevar de esto, porque son tantos los encontronazos que yo he visto que ya yo le digo, mira, ¿sabes qué? No, oren ustedes. Y si no, pues escuchen la palabra, tengan discernimiento de espíritu y agarren lo que sirve y lo que no sirve, el zapacón. Y usted va a decir que soy muy estricto, sí, porque es nuestra vida, es nuestra salvación, es nuestro hijos, es nuestra descendencia. Son nuestra opción, que hablábamos esta mañana. Bien, las preguntas que usted le va a hacer para estar informado en cuanto a cuándo comenzó la opresión. Es importante saber cuándo, porque eso le va a dar una idea si esa manifestación viene desde hace tiempo y si desde hace tiempo viene por uso y costumbre de una familia, y usted va a entrar entonces en la profundidad de eso. ¿En qué circunstancias se originó? Mira, una de las circunstancias más contaminantes son los accidentes. No solamente los automovilísticos, cualquier tipo de accidente es una circunstancia fácil para una contaminación. Mucha gente tiene accidentes de automóvil y quedan opresivos bajo el miedo, depresiones, tipo pánico, las guerras, el famoso Panic Syndrome, disease. No es otra cosa más que una potestad espiritual. ¿Quiere que le diga un ejemplo? Ahí está sentado Juan la Santa, míralo ahí. Ese viejito que hace unas preguntas muy buenas. Lo conozco de hace años. Él perdió una pierna en combate. Y tú le ves que anda derechito, pero tiene su prótesis. Y él guerrea con eso todos los días. Y usted ve que él escribe, y copia. Panic Disorder, pensionado está hace unos cuantos años. Espiritual. ¿Qué personas están involucradas en la situación? Sigue preguntando. ¿Se han dado casos similares en la familia? Esto es importante, porque si se han dado casos similares en la familia, estamos bregando con un espíritu familiar. Y sabe que hemos entrado en la herencia espiritual familiar para cancelarlo, ¿verdad? Dice, ¿qué experiencia fuera de lo normal ha habido en la familia? Y usted lo va a ubicar, porque la experiencia fuera de la familia puede ser el ocultismo, locura, asesinato, enfermedades, diferentes cosas. Depresiones mentales severas, suicidio. Yo no puse todo eso aquí, pero son parte de lo que usted tiene que recopilar en el historial. Número 5. Identificar si hay control de personas específicas o de situaciones en particular sobre su persona. Esto es importante porque hay muchas personas que dicen, no, yo te voy a ayudar con esto, yo te voy a ayudar con lo otro, y terminan dándole consejería a toda la familia, terminan diciéndole a usted cómo usted va a administrar las finanzas, terminan tomando su vida en todo. Y se vuelven personas dominantes, y cuando usted indaga en la profundidad, son satanistas. Y dice, pero también que se veía, y mira la casa tan bonita, y la familia lo más bonito, pues son satanistas.
Ustedes vieron por muchos años unas personas así por televisión, no voy a decir el nombre porque ya está muerto, pero eso era lo que hacían. Ajá. George, un micrófono a George que está ahí atrás, por favor. Gracias, Frank. Podemos recordarnos de Scientology, no sé si Sí, usted conoce, claro, lo conozco. que era, ¿verdad? Estaba en la carretera de Cagua. El poder mental, La cientología. la cientología, que este señor Frank Suárez perteneció a esto, ¿verdad? Sí, Y pues podemos, ¿verdad?, admirarlo, porque ellos le dan mucho valor a esto del conocimiento, el intelecto, pero nunca mencionan a Dios, ¿verdad? No. Como su centro. Y ahí es donde viene la confusión, y esto lo vemos en las universidades, humanidades, ¿verdad? sí. Cómo tratan de confundir a la persona, y muchas personas no, como que se desvían, ¿verdad? Llegan a la universidad y como ven... Y esto es eso importante, no porque es eso que algo- está diciendo él precisamente, eso hace que las personas queden acuarteladas, presas en el intelecto de la mentira y son presas toda la vida hasta que descubren la verdad. No puedo mencionar un nombre, pero yo pertenecí a un grupo antes de venir a Cristo donde veíamos fenómenos ovni, parapsíquico, paranormal y espiritismo en Puerto Rico y América Latina. Así que hicimos un grupo para estudiar estos fenómenos y dentro de ese grupo el único que se convirtió a Cristo fui yo. Los demás todavía están enredados en toda esa basura. Todas son versiones satánicas. Y se originó así como él está hablando. Adelante. Yo ¿Su quiero nombre? Sí, Judith. Judith, dígame, doña Judith. Yo quiero preguntar cómo identificamos si es una opresión demoníaca o una enfermedad. Bien. Número 1. Cuando usted va a ver un paciente por liberación y ese paciente por lo general ha visitado médicos, ha recibido los medicamentos de la ciencia y no ha mejorado. Y en ese momento es la pregunta clave. ¿Y qué tú has hecho para...? Bueno, yo he visitado a este especialista, he visitado al otro, he visitado al otro, he ido a Estados Unidos y estoy más o menos igual. No veo ninguna mejoría. Y lo que tengo es una farmacia en mi casa de medicamentos. Ahí es el punto clave. Cuando usted ve que la ciencia fracasa, es porque Dios ha permitido que fracase para mostrar su gloria. Ajá, aquí Sheila. Añadiendo que cuando uno les ve que tienen voluntad y deseo de recuperar, si no pueden. Eso es otro punto importante. Lo que ella está diciendo es cierto y verdadero. Si la persona, a pesar de estar mejor con los medicamentos, desea un bienestar superior a los medicamentos, entonces está buscando una sanidad completa. Y eso lo tenemos que ver también. Porque Dios, ahí ya dirá, porque Dios quiere glorificarse en la vida de nosotros como creyentes y Él pone esa motivación en nosotros para que nosotros nos acerquemos más a Él. Ya dirá. También estas personas que tienen una enfermedad y le hacen 20.000 estudios y no le encuentran la razón de dónde salió la enfermedad, y pues muchas veces son espiritual. Sin duda. O sea, cuando no hay diagnóstico médico y usted ve que concienzudamente han hecho los estudios y la ha hecho gente que tiene conocimiento, porque también tenemos otras cosas que aquí, lamentablemente, esto es un negocio. Pero usted ve que le han hecho los estudios y realmente no encuentran lo que tiene, ya usted sabe que es espiritual. Automáticamente no tiene que darle más vueltas. Ahora, lo importante es que la persona reconozca que es espiritual. Y que obviamente acepte a Jesucristo como fiel, único y exclusivo Salvador. Porque si no, no se puede hacer nada. Ven. Las preguntas son importantes, hermano. Es importante porque la duda que tiene uno puede despejar la duda de muchos o aclarar puntos que no están claros. Dime, Yadira. No, es que, también que muchas veces estas cosas espirituales empiezan con lo de las emociones. Cuando hay una falta de perdón, cuando hay una situación que la persona no quiere seguir hacia adelante, pues eso se va acumulando en el cuerpo y se refleja como una enfermedad. Correcto. Las emociones, vamos a tocar ese punto, las emociones es una de las cosas que usa el enemigo como herramienta para contaminar la vida del creyente. Yo siempre le he dicho a ustedes que Dios no es un Dios de emociones.
esa es que me da pena y le voy a dar dinero para que resuelva el problemita. ¿Sabes qué? Estás ayudando a Satanás y estás quitando la oportunidad de que Dios haga la obra en esa persona. Pregúntale si Dios te dijo que le diera el dinero. Pregúntale si Dios te dijo que le diera la compra. Pregúntale si Dios te dijo que le diera la ofrenda. ¿Por qué vamos a caer en la jugareta de Satanás? Muy buena, gracias. Número 6. Entender la obra de Cristo en la cruz y cómo ha sido provisto un camino para que pueda ser libre. En este aspecto necesitará dirección del consejo. Si necesita dirección del consejo, entonces usted tiene que entrar a estos incisos que están aquí. Reconocer que la lucha es espiritual, de Efesios 6:12, que eso usted lo sabe, ¿verdad? Vamos a poner Efesios 6:12. Una vez lo reconoce, tiene que empezar la lucha espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre, te ve que yo lo digo cada rato, ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Qué significa eso que está hablando eso ahí? Mire, tiene que analizar esto. La lucha es espiritual, no es contra la persona que te hace la maldad, sino con lo que en la persona, ni la carne de la persona, sino contra las potestades espirituales. Ahí tiene clasificación: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales, son clasificaciones espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, que todas las entidades espirituales que se manifiestan en la tierra tienen un comando desde el segundo cielo y comandan toda la programación que tienen contra los creyentes. Porque los que tienen posesiones ya de los no creyentes, pues ellos los tienen dominados. Simplemente pues siguen haciendo la obra de maldad. Pero los creyentes tienen posesiones asignadas y entidades espirituales con nombre y apellido que se ponen de acuerdo en las regiones celestes, en el segundo cielo. Ese segundo cielo es la maldad que opera en la tierra y donde se gestiona la obra de maldad en la tierra. Pero Dios te dijo en Mateo 18:18 que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos la autoridad completa y plena y absoluta, sin lugar a duda, de vencer todo lo que está hablando de Efesios 6:12. ¿Lo ven? Renglón número 2 dice, Jesús tiene autoridad sobre fuerza del enemigo. Efesios 1:19 al 23. 23, sí, al 23. Efesios 1. Usted lo tiene escrito ahí, yo lo tengo borroso aquí. Efesios 1, 19, 23, ¿verdad? Bueno, eso mismo. Fíjese cómo dice esto. Y cuál la inminente, superinminente grandeza de su poder, que hablábamos ahorita, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, Dios tiene toda la fuerza necesaria para vencer todo obstáculo. Pero te está diciendo lo que tú crees de esa fuerza. O sea, te está dando un reto de fe para que tú deposites el descanso del poder de su fuerza en lo que tú creíste de Él en la cruz del Calvario. O sea, en otras palabras, Él venció todo obstáculo y tú has vencido, pero tú crees que Él lo venció por ti. Si tú no lo crees, pues no lo vas a recibir. ¿Se entiende eso? Vamos al 20 hasta el 23. El cual operó en Cristo. Entonces te dice, lo operó en Cristo y lo resucitó de los muertos, y el que intercede por ti está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Para que podamos entender, una vez más, que no es tu fuerza, sino la fe que tú has tenido. Y para venir en la fe a tener ese conocimiento, tienes que conocer la palabra. Por eso es que yo insisto que se aprenda la palabra, y me encanta cuando ella lo dice. Porque es que hay que aprender la palabra. Y tú no tienes que esforzarte, simplemente la ley se te queda pegada.
porque el Espíritu te la pone a ti. Está en ti. O sea, no es que tengas que hacer un esfuerzo de intelecto como antes, me aprendo el libro. Por ejemplo, yo en la escuela de medicina, yo me aprendía de memoria todo. Y me acuerdo como ahora, mira esto, el profesor de reumatología se llama Bucalba, era un árabe y estaba aquí. Y es una pregunta, porque los exámenes se daban en inglés y español, él lo tradujo en español y yo me empeñé en cogerlo en español. Ese fue el error más grande, pero bueno, ya tenemos el examen en español. Y le digo, usted tiene el inciso de la pregunta 19 mal redactado. Y el tipo me mira, sí, yo soy el autor del libro, ¿qué se cree este renacuajo? Y yo le digo, sí, está mal, porque el libro en español, por eso cogí el examen en español, dice en la página 19, en la parte superior a la derecha, mira la memoria, dice ta, 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 ta. Y el tipo me mira y me dice, como si yo hubiera tenido algo. Yo le digo, no, porque sigue diciendo, porque me aprendía de memoria las cosas. Y le dijo, y esa pregunta está mal redactada, la traducción está mal. Y el tipo coge el examen y se para en el centro de la clase, éramos poquitos, unos 14. Y le dijo, la pregunta se la voy a dar buena porque él acaba de hacer un reclamo donde yo cometí el error, la tienen todos buena. Eso es exactamente lo que hace Cristo cuando tú le crees a Él. Te reconoce. Y al reconocerte el enemigo tiene que retroceder. Amén. Vamos al 22 y 23, que rápido se va el tiempo. Y sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que te está dando toda la potestad completa, sin tiempo limitado. Porque que te lo está dando es eterno y es el eterno presente Dios. Por lo tanto, esto es hasta que lleguemos allá arriba. Y mira el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, que la cabeza del fundamento de la iglesia es el Cristo y el Cristo resucitado, que está en ti. Vamos al 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? El cual es su cuerpo, la plenitud. Tú sabes, cuando tú buscas la plenitud de Dios, mira, ni la Biblia cabe para describir la plenitud de Dios. Ni todas las palabras que están en la Biblia cabe para describir la plenitud de Dios. Porque cuando te pones a buscar lo que es la plenitud y puedes estudiar por meses, la plenitud es la esencia continua de un estado perfecto. Plenitud de Dios, plenitud de aquel es Dios. ¿Tú sabes lo que estamos hablando? Cuando tú entras y dices, wow, y eso es para mí. Sí, es para ti, para que destruyas al enemigo. ¿Cómo? Sí. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? ¿Tú sabes la autoridad que le ha entregado a la iglesia? Por eso empecé a decir que la iglesia no se imagina la autoridad que le ha dado Dios. Por eso hay que hacer estos estudios y venir a insistir y preguntar y llenarse de esta verdad. Porque de ningún bien carecerá. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quedará algo que tú puedas entender? ¿Quedará algo que tú no recibas? Todo es todo. Y si la existencia de su poder, quien sustenta todo, sí, hermano, no hay manera de ser derrotado. No hay manera de que no tengamos éxito. No hay forma que tengamos victoria. No existe. Vamos a ver Filipenses 2. Ay, yo creo que no nos da tiempo ya, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Márquenmelo ahí un bolígrafo porque no tengo aquí. Tenía bolígrafo y no sé. Para que empecemos. Y entonces vamos a empezar con Filipenses 2, 5 al 11. Preguntas, dudas. ¿Estamos claros?